Ignacio Ramírez me dice, buenos días, maestro Polo de Lara y a su equipo. Gracias, Ignacio, ojalá te quedes en Factor Radio. Mi querido José Luis Palma Gómez, maestro Polo, un abrazo por la grandeza de Puebla. Está pareciendo un icono ahí en algunos de nuestros seguidores, que parece, no me haga usted caso, parece así como un diamante y luego un relojito. No sé qué tenga qué signifique, pero bueno, no sé si sean los fans destacados de Facebook o de nuestro programa. Karina Rodríguez ya está con nosotros, gracias. El día de hoy voy a ir, entiendo, hasta la Ciudad de México con el señor Gilberto Lozano, dirigentes de su organismo Frena en Puebla. Nos han pedido un espacio en Factor Radio para platicar con el señor Lozano. ¿Quién es Gilberto Lozano? Me remito a lo que dice Google. Dice, Lozano ha sido parte del sector empresarial del país e incluso ha participado en el fútbol mexicano como presidente de Rayados de Monterrey. Es uno de los fundadores de esta organización, Frente Nacional Anti-AMLO, Frena. Lo tengo en la línea y me da mucho gusto saludarlo. Gilberto, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Polo. Un saludo a toda tu audiencia y encantado de estar en esta charla con ustedes. Yo acabo de mencionar, de acuerdo a la información de Google, quién es Gilberto Lozano, pero dímelo tú, ¿quién es Gilberto Lozano y qué andas haciendo? Andas armando mucha remambaramba, Gilberto. Bueno, Polo, mira, lo más importante yo pienso de mi trayectoria es decirte que estás hablando con un abuelo de 10 nietos, un padre de 4 hijos y que hoy se encuentra luchando para que México no se convierta en la Venezuela del Norte y que tenga que pensar en si mis hijos y nietos deben de vivir la miseria a la que llevan modelos socialistas, hoy llamado socialismo del siglo XXI, que ya sabemos cómo se las gastan, enriquecen a un pequeño grupo de políticos a costa del hambre, la escasez, en todo lo que es en sí el pueblo. En ese sentido, desde hace años, que yo tuve ya la oportunidad un poco de retirarme de mis negocios, de mis actividades, yo me orienté a ver que la solución de México, habiendo vivido en más de 30 países, era empoderar a los ciudadanos, que hubiera una ciudadanía de verdad, porque hay en la Constitución un artículo que dice que el poder dimana del pueblo, que el verdadero poder lo tiene el pueblo. Tan es así que marca el artículo 39 constitucional que en todo momento tenemos el derecho de alterar o modificar el gobierno si no nos está sirviendo. Y hoy el gobierno está en la peor decadencia de su historia partidocrática, donde los partidos han venido creando verdaderamente en uno de los países más ricos del mundo, pobreza, desigualdad, injusticia, inseguridad, y bueno, hoy ya verdaderamente estamos tocando fondo, hablar de 97,000 asesinatos en la gestión de López, cifras reales de muertos por COVID ya las más grandes del mundo, 650,000, una complacencia de abrazos con los carteles criminales, una impunidad total que raya en el 99%, un crecimiento de la pobreza de acuerdo a la Coneval de más de 11 millones de pobres, y ahora sí, tocamos fondo los mexicanos, y si no hacemos algo, esta cosa va de mal en peor cada día. Oye, el Gilberto, señor López peleándose con Hernán Cortés, peleándose con Tenochtitlán, y verdaderamente perdidos en gentes como ustedes que tienen que sufrir a Miguel Barbosa, en Morelos a Cuauhtémoc Blanco, en Veracruz a Cuitláhuac, en Baja California a este ampón gringo que se llama Jaime Bonilla, o un Rutilo Escandón en Chiapas. Bueno, una total decadencia en todo el país. Oye, Gilberto, la pregunta obligada, porque nosotros somos la política editorial de nuestro programa, una modesta empresa de comunicación, de Puebla para el mundo. Decimos las cosas como son, esa es nuestra característica y eso nos ha permitido ir ganando pues audiencia. A ver,
31 millones de mexicanos votaron por Andrés Manuel López Obrador. ¿Se equivocaron, Gilberto? Sí, definitivamente sí. Disfrazaron al PRI-ANRD de la gente apestada y reciclada del PRI, del PAN y del PRD, la convierten en un partido político que engañó a los mexicanos, a lo que yo le llamo el cuatrote, y los vemos a las mismas gentes de siempre, a este poblano impresentable de Manuel Bartlett, a este salinista de Ricardo Monreal, a este otro salinista de Marcelo Ebrard, a la Tatiana Cloutier, un revoltijo de lo peor para llamarles Morena. Se le aplicó un cuatrote. Los mexicanos, 31 millones, cayeron en el engaño de creer que había algo diferente, cuando el señor López llevó 14 años en el PRI, aprendiendo las mañas de Echeverría, de etcétera, después 24 años en el PRD, y es verdaderamente el actor político más culpable de lo que está pasando en México, pues lleva 40 años viviendo del bolsillo de los mexicanos y solo echándole la culpa a Cristóbal Colón y a Hernán Cortés. Estamos a la mitad del camino. Una disculpa, traigo un poco de problema con la garganta a todos nuestros seguidores y a ti, Gilberto, pero estamos a la mitad del sexenio, a unas horas del tercer informe presidencial. Yo te escucho con mucha atención, pero las estadísticas hablan de que Andrés Manuel López Obrador sigue muy posicionado en el ánimo de la colectividad social, Gilberto. Hoy escribíamos precisamente, Polo, y no te tienes que disculpar por lo que sucede a veces en la garganta, de la realidad de las encuestas. Las encuestas en donde tú pones a un mexicano a preguntarle que si aprueba o no al presidente, más de la mitad te dicen mentiras. ¿Por qué? No sabes quién te está preguntando. Como dicen, calladito te ves más bonito. No hagas olas. ¿Para qué me meto en problemas? Sabrá Dios quién me está encuestando. Sabrá Dios quién me está preguntando. Al rato pueden hasta causar represalias. Ese es una total mentira. Y los datos duros es lo mejor para medir la realidad. Solo 6.6 millones de adictos al atole con el dedo fueron a esta consulta Gansito del pasado 1 de agosto. La verdad es que la popularidad de López ya ha caído a niveles en donde en junio 6, ¿qué fue lo que vimos, Polo? Los datos no mienten, aunque el señor López diga que tiene otros datos. La suma de Morena, más el Partido del Trabajo, más el Verde, que es la principal ramera de los partidos políticos, sumaron 20 millones de votos, sumando al PT y sumando al Partido Verde. ¿Y cuánto sacó la oposición en la elección federal? Casi 27 millones en contra de López. Así es que por mucho que quieras generar optimismo triunfalista de cuál es el nivel que tiene López, la verdad es que ya se le fue el 70% de los que votaron por él, decepcionados de que les haya quitado las medicinas a los niños con cáncer, decepcionados de que le da abrazos al Chapito, es el único que visita 3 veces a Badiraguato, decepcionados de que sus clones como Miguel Barbosa digan que el COVID nomás le pega a los ricos, decepcionados de que sienta que todos los muertitos le vienen como anillo al dedo, decepcionados de que le truenan plataformas enfrente de Campeche, se le cae la línea 12 del metro. Bueno, este señor ya nada más falta que lo atrapen en Chiapas y lo dejen 2 horas y media secuestrado, porque verdaderamente el pasguato ya no sabe ni dónde anda. Estoy hablando con Gilberto Lozano. ¿Eres el presidente de esta organización, Gilberto? No, déjame decirlo con toda claridad. Gracias por buscar aclararlo, apreciado Polo. No, mira, la estructura de Frena, somos 73 mexicanos que formamos parte de un consejo rector nacional, sí, donde el voto de todos es exactamente igual. El voto de Gilberto Lozano es igual que el de Rafael Loret de Mola, o el de Pedro Ferriz, o el de Karina Rodríguez, o el de Claudia Navarro, o el de Alfonso Delgado, o el de Tana Girard. Se vota democráticamente. O sea, y no hay un dirigente, de los 37 votaciones, al menos 7. Ahí decidimos todo lo que vamos a hacer.
Es un proceso democrático horizontal con 497 comités en todo el país, que debo decirte un dato clave. El 70% de los comités son coordinados por mujeres, como es el caso de Puebla, manejado por Margarita Pérez. Muy bien. A ver, Gilberto, vamos ya entrando a la segunda parte de esta charla porque es muy importante. Yo he dicho de manera recurrente que el grave problema de este país es la falta de participación ciudadana, lo anodino que somos los mexicanos. Nos tiramos a la hamaca y cuando vienen las consecuencias de, por ejemplo, no salir a votar, entonces, bueno, nos tiramos al suelo, nos victimizamos, bla, 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 bla. ¿Qué se requiere? Porque yo veo que tu movimiento va e instala, ¿cómo le llaman? Casas de campaña frente a Palacio Nacional. Se te criticó mucho que no estabas ahí en las casas de campaña. Has recorrido el país, tu discurso es incendiario. ¿Cuál es la idea? ¿Hacia dónde van en Frena, Gilberto? A construir ciudadanos, a empoderar ciudadanos. Y efectivamente, Polo, como tú bien lo dices, hay gente que califica de que la ciudadanía de México está en pañales. No, hombre, ¿cuáles pañales? Somos un feto de 4 meses con posibilidades de aborto. No hay participación ciudadana. Y eso es lo que busca Frena. Y mira, el punto fundamental de una ciudadanía que se posiciona como mandante constitucional, porque ese asunto de gobernantes y gobernados se acabó en la Revolución Mexicana. La Constitución es lo que marca, es que López es un mandatario. Nosotros somos el mandante, es como el señor es un inquilino, es un empleado de nosotros. Nosotros le pagamos el sueldo. Por cierto, López es el mayor crítico de que yo no durmiera en las casas de campaña, es correcto. Yo solamente dormí 2 noches porque alteraba totalmente y ponía en riesgo a mis compañeros cuando yo me convertía en el blanco, pues de todos los grupos de choque que pagados por el gobierno de la Ciudad de México iban y nos atacaban de 5 a 8 de la noche todos los días en el Zócalo. Pero Frena va más allá, apreciado Polo, y a toda la gente que nos escucha, los amigos poblanos. No, Frena es la única organización que ha presentado 3 denuncias penales contra López, por la liberación del Chapito, por el asunto de firmar a espaldas del pueblo mexicano un pacto global migratorio que puso en riesgo la integridad, soberanía y seguridad de México, y lo estamos viviendo en Chiapas, lo estamos viviendo en toda la frontera, y además hicimos una denuncia penal que ya está en su segunda etapa en la Cámara de Senadores por 17 delitos de los que fue fehacientemente comprobados que se hicieron en el juicio pasado del 21 de marzo frente a 420,000 mexicanos en el Monumento a la Revolución. Somos la única organización que ha presentado una denuncia de juicio político contra López. Nadie se ha atrevido, ni el PRI, el PAN tampoco ha presentado un juicio político, o el PRD, o el MC. No, esos son una oposición diluida, bastante debilitada, y yo creo que porque tienen cola que les pisen. Aquí estamos los mexicanos que trabajamos y pagamos impuestos y que se va a convertir permanentemente en una organización apartidista de gente que no tenemos ninguna ambición de ser servidores públicos. Aquí nadie anda buscando el voto de nadie. Oye, queremos Gilberto, defender nuestras familias. Oye, Gilberto, te interrumpo. Tú y yo sabemos que si no es a través de un partido político, no se va a lograr nada. Falso. Déjame decirte por qué. Eso no es cierto. Eso es el mito que existe en México. No, bueno, pensar, es un sistema de partidos, Gilberto. No es correcto, un sistema pero también de tú puedes participación decir ciudadana. que nosotros... A ver, vamos a ver. Roberto Borges está en la cárcel no por un partido político, por la ciudadanía. Javier Duarte está en la cárcel por una denuncia hecha por ciudadanos. Y está fugado César Duarte de Chihuahua por una denuncia de los ciudadanos. Y hemos logrado verdaderamente detener
la aprobación de cuentas públicas en varios estados o que no se afecte una legislación. Entonces, es un paradigma nuevo. Yo lo entiendo, Polo. La gente creía que la única manera de participar en política o en lo que sucede en tu país es siendo parte de un color de un partido. No, nosotros usamos la bandera mexicana, estamos por encima, somos gente que no buscamos. Tuvimos problemas con la comunicación con Gilberto Lozano. Vamos a tratar, yo creo que movió por ahí Gilberto su móvil. Vamos a tratar de recuperar la comunicación con él. El ingeniero Cepeda Rivera dice, por algo se empieza. Y luego viene la reacción en cadena, aunque el catalizador, que son los medios, está muy obstaculizado. No, aquí, ingeniero, las cosas como son, ya hay micrófono abierto, pero pues la idea es generar las condiciones para que nuestros seguidores sepan de qué estamos hablando. Rosa Cascarita Ortega dice, frena mi apoyo al 1000. Dice Leticia Heribes, ¿ya te registraste para la revocación de mandato? Sumamente importante el tema, dice Karina Rodríguez, México. Ernestina Siquisaca Gómez dice, fuera López. Jorge García, te mando un abrazo. Gracias. Hilda Saldaña Olmos dice, AMLO out. Revocación de mandato, sí se puede. Es un tema que a mí me llama la atención, que Frena esté buscando el tema de la revocación de mandato, porque pues el presidente de la República también está muy enojado de que no se lo autorizaron. Entonces vamos a recuperar la comunicación con el señor Gilberto Lozano y vamos a regresar aquí en unos minutos. Ya lo tenemos en la línea. No supe en qué momento se cortó. Te emocionaste, Gilberto, te emocionaste. Bueno, eso siempre, porque verdaderamente yo la vida así es. Gilberto, a ver, ¿dónde me quedé? Tú sabes me quedé que el en la problema parte de la partidocracia. El problema principal de los medios es el factor tiempo. Tenemos ya poco tiempo, pero a ver, yo comento lo siguiente con el afán de tener una idea en blanco y negro. Correcto. Como organización ciudadana, y te habla alguien que ha organizado socialmente a más de 3 o 4 asociaciones, fundaciones y demás, llega un momento en que el sistema está hecho, y tú y yo lo sabemos, como para que no avances. O sea, todo lo que hoy me refieres en una relatoría, pues yo me pongo de pie y los aplaudo, merecen mi reconocimiento. Pero aquí el tema es el gobierno. Y yo quisiera que me dijeras cómo cambiar al gobierno. Te escucho, Gilberto. Con todo gusto, Polo. Mira, te mencionaba, creo que fue cuando se cortó la comunicación, que el artículo 39 que dice que en todo tiempo el pueblo tiene el derecho inalienable de modificar o alterar el gobierno, no tenía dientes. Hoy los tiene. El artículo 35 nos permite a los ciudadanos, no a los partidos políticos, no a los gobiernos, ir por la revocación de mandato, solicitar la posibilidad de correr, como en cualquier organización, al inepto, al servidor que no sirve o al funcionario que no funciona. Y te mencionaba que parece ser que hay un síndrome natural que se da por la resistencia al cambio, de lo que yo le llamo el síndrome de la mujer maltratada. El Ángel Verdugo, el Carlos Alarraqui, Luis Carlos Ugalde, todo el día se están quejando del victimario que los golpea, todo el día. Pero el día que les pones enfrente la posibilidad de divorciarse del victimario, dicen que no, que les gusta que les peguen porque parece que los quiere. Entonces, ahorita nosotros vamos con toda la revocación de mandato, Polo, porque constitucional y legalmente lo podemos hacer y sería verdaderamente una traición a nuestras familias. No ir con todo para sacar a López, que nos está llevando a un régimen socialista, a una dictadura chavista, donde se ha atrevido a denunciar hasta el propio obispo Aguilar Retes, al cardenal Sandoval Íñiguez y a todos nosotros. Yo a las 2 de la tarde me voy a presentar ante un juez federal porque la Fiscalía General de la República pretende imputarme el delito de amenazas, porque dije que un reportero iba a pagar caro porque lo iba a denunciar.
De mis más de 700 videos agarraron un pedacito y López con eso quiere callarme. Hoy tengo la audiencia de imputación a las 2 de la tarde en el Centro de Justicia del Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Muy bien. A ver, Gilberto, en este sí. momento se podría decir que López Obrador y Gilberto Lozano con Frena van en la misma pista, porque el presidente está muy enojado de que no le autorizaron la revocación de mandato. No, al señor no tiene nada que ver en esto, si los únicos que pueden pedir la revocación de mandato somos nosotros, los ciudadanos, quedó bien clara la ley. El señor simplemente se sujeta a la ley, a la Constitución, y lo que él quería era que sus macuarros, sus esbirros, pusieran una pregunta a modo, como esta de la estúpida consulta que hubo en agosto 1, pero no lo vamos a permitir. La pregunta debe ser muy clara, porque la palabra revocación significa despedir. Aquí no hay nada de ratificación, por mucho que lo diga Mario Delgado, Olga Sánchez Cordero o el propio Ricardo Monreal. Esos no son más que gatos de López. No, aquí la ratificación es muy clara. ¿Quieres que se largue López, sí o no? Se acabó. Muy bien. Igual que en una empresa eso es lo que vamos a hacer. Así es que no vamos en la misma pista. El señor tiene miedo, está asustado y por ello la misma gente de Morena ni siquiera está recogiendo firmas para poder presentarse como triunfo el que no se juntaron las firmas para que haya revocación. ¿Cuál es ya para terminar, Gilberto Lozano, miembro de la dirigencia de Frena, cuál es la ruta a seguir para esto que estás comentando? Con todo gusto, es lograr 2.8 millones de registros para llevarlos antes del 15 de diciembre ante el INE y que el INE siga nuestro mandato de que queremos que se haga la consulta de revocación de mandato con la misma cantidad de urnas que hubo en junio 6 y que el pueblo demuestre la verdad que no dicen las encuestas. La mayoría quieren que López se vaya. Muy bien. Entonces, se requieren 2.8 millones de firmas y que al menos 40% de la lista nominal vaya a las urnas en marzo, para ser exactos el día 27, que no es difícil, porque el junio 6 fueron 49 millones de mexicanos a votar. ¿Por qué no lograr 37 millones, que es lo que pide, para que se haga vinculatorio el despido de este tipo? Y está muy claro en la Constitución quién se quede en su lugar, que nunca será peor que tener a López Obrador de inquilino en el Palacio. ¿Cuál es tu opinión ya para concluir, Gilberto, de que la gente no salió en la consulta popular? Bueno, ahí sí fue una tomada de pelo, fue una payasada. ¿Cómo te van a preguntar a ti que si aplica la ley? La ley se aplica, no se consulta. Y fue evidente que ya los mexicanos no tragan atole con el dedo, más que la rellenada de urnas pagado por Morena, el acarreo de los carteles del crimen organizado, y se demostró que a López ya no lo escuchan más que 6 millones de mexicanos. Muy bien, algo para terminar, Gilberto Lozano. Nomás decir que en muchos países avanzados del mundo, esto que se dice de que no puedes tener más poder que los partidos es falso. La organización más poderosa en Canadá se llama Taxpayer Canadian Federation, la Federación de Pagadores de Impuestos. Los canadienses han sabido organizarse para tener hasta más poder que cualquier partido que lo único que hace es partirles la mamá. Muy bien, pues gracias, Gilberto, gracias por Hasta estar luego, en Factor Polo, Radio. gracias por tu apertura. Gracias, un abrazo.